Un cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Daniel Alejandro Prieto Arias, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Actualmente estoy estudiando la Ingeniería de Sistemas en SEAD Sogamoso y estoy cursando quinto semestre. A continuación, voy a sustentar la evolución histórica de las bases de datos. Iniciamos por el año 1960, en donde Charles Bachman fue el primer creador de un sistema de gestión de bases de datos, reemplazando las cintas magnéticas. Entramos al año 1970, en donde IBM y American Airlines crean el primer modelo jerárquico de bases de datos. Básicamente en este año se utilizaban únicamente para guardar y registrar datos de los vuelos y de los clientes. Llega el año 1980, se crean las bases de datos para un mercado más grande, se expande básicamente las bases de datos. Llega el año 1990, en donde las bases de datos van a ser más ricas en datos, valga la redundancia, ya que se puede almacenar archivos más grandes de texto, de video y demás archivos para el ocio. Inclusive llega el año 2000, en donde ya se implementa a navegadores web más actualizados, y es lo que tenemos ahora, como las bases de datos para Facebook, para YouTube, para Twitter, las cuales son millones y millones de usuarios, y estas bases de datos deben registrar todos este tipo de datos y deben ser bases de datos gigantes para que no se sature ni se caiga el servidor. Vamos con los conceptos seleccionados. Charles Bachman es un prominente informático, especialmente en el área de las bases de datos. IBM es una multinacional estadounidense de tecnología y consultora de fábrica que comercializa hardware y software. SQL es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación, diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. ¿Qué es una base de datos? Es una colección organizada de información estructurada o datos típicamente almacenados electrónicamente, controlada por un sistema de gestión de bases de datos. Y multimedia, el concepto se aplica a objetos y sistemas que apelan múltiples medios físicos, digitales, para comunicar sus contenidos. Puede incluir fotografías, videos, sonidos y texto. Las tendencias. Aquí podemos ver cómo Mongo Database es uno de los más grandes, de las más grandes nubes para guardar bases de datos. Aquí podemos ver algunos de sus clientes, que son empresas gigantescas como Google, EA, Adobe, eBay, Sega, InVision, Toyota Inclusive utiliza los servicios de Mongo Database. Y por ejemplo EA guarda sus servidores, básicamente utiliza los servidores de Mongo para guardar sus bases de datos y asimismo implementarlos en sus videojuegos. Y eBay para guardar los datos de sus clientes, para despachar, para tener cierto control. Sega, igualmente que EA, guarda ahí sus bases de datos para, por ejemplo, juegos online y demás actualizaciones. Vamos a ver aquí un ejemplo de utilización de una base de datos, esta vez con Mercado Libre, suponiendo, o como ejemplo, la compra de un libro. Iniciamos con un cliente, claramente. Este cliente va a tener los atributos de nombre, apellido, dirección, ciudad, estado y un código postal. Esta vez irá de un cliente de uno a muchos. Básicamente esta sería la base de datos, en donde se guardará un orden ID
Básicamente cada cliente tendrá un código y asimismo con ese código se registran todos estos datos. Un cliente ID, el libro que el cliente ha solicitado y una fecha de orden. Asimismo seleccionan el libro y con el libro van a buscar el título, nombre del autor, apellido del autor, categoría y un precio. Listo, ya con estos datos será posible despacharle al cliente con respecto a la base de datos que se ha guardado. Como conclusión, una base de datos puede facilitar que se compartan los datos mediante los miembros de una empresa, queriendo decir que hay bases de datos que están en la nube, básicamente están guardados en donde muchas personas o ciertas personas pueden tener acceso a ellas sin necesidad de compartirlos uno a uno. La siguiente es que las bases de datos pueden facilitar y dinamizar funciones complejas en caso de que se haya gran cantidad de datos. En este caso, hay bases de datos gigantescas, pero con la tecnología se ha conseguido que estas bases de datos sean capaces de guardar automáticamente estos datos. Y la siguiente y por último, una base de datos puede almacenar gran cantidad de información, ya sea offline o online, dependiendo de la necesidad de la entidad. Por ejemplo, una entidad grande como IBM, una multinacional, necesita una base de datos online, ¿ok? Bases de datos gigantescas para poder guardar gran cantidad de información. Y ahora una base de datos offline podría ser una empresa pequeña, algo, no sé, de una localidad que no necesite bases de datos gigantescas y puedan mantener una base de datos offline que se les sea fácil acceder y que no tenga mayor complejidad. Listo, esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.